Hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de exantemáticas. Nada más póngame en el chat si se escucha, porfa, para que podamos dar inicio. Sí, se escucha todo bien, doctora. Ok, gracias. Vamos a empezar. Ok, comenzamos con la clase de enfermedades exantemáticas. Este es un tema que, pues, como ustedes sabrán, lo estudiaron hasta el cansancio para el ENARM, uno de los temas más preguntados, y pues lo van a seguir viendo en su consulta de pediatría, tanto pues en la residencia como fuera de ella, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta que es uno de los motivos más frecuentes de consulta en el paciente pediátrico, sobre todo preescolar y escolar, y que hay que saber diferenciar entre estas patologías para que podamos tener un abordaje diagnóstico y terapéutico correcto, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con el tema, ¿va? Bueno, en cuanto a las enfermedades exantemáticas, tenemos que definir qué es un exantema y cómo vamos a estudiar un exantema. Un exantema corresponde a las erupciones cutáneas localizadas o generalizadas que pueden ser causadas ya sea por virus, bacterias, medicamentos o estar asociados a algunas enfermedades sistémicas. Esto puede presentarse tanto por etiologías infecciosas como inflamatorias, reumáticas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que saber que las enfermedades exantemáticas propias de pediatría van a ser de etiología pues infecciosa, ¿no? Entonces vamos a abordar cada una de ellas, pero ¿cómo las vamos a abordar? Tenemos que realizar una exploración física porque los diagnósticos en ellas son clínicos. Hay diagnósticos definitivos, obviamente, por algunas por histopatología, etcétera, pero pues tenemos también que tomar en cuenta que nosotros para diagnóstico definitivo eh, muchas veces no va a ser viable que lo realicemos. Va a haber algunas pruebas como PCR viral, etcétera, pero no va a ser viable para realización en la práctica. Entonces, nosotros como diagnóstico probable en algunas y en otras como diagnóstico definitivo, tenemos que tomar en cuenta que pues lo vamos a hacer con clínica, ¿no? Con una adecuada semiología y pues cómo vamos a realizar esto, vamos a checar la morfología de las lesiones, qué tipo de lesiones, qué tipo de exantema es, qué patrón de distribución tiene, esto es muy importante en muchas de ellas, eh, algunos síntomas prodrómicos y concurrentes que ocurran en estas patologías, si existe alguna exposición conocida a un agente infeccioso que origine estas, si hay algún enantema asociado, esto también es muy importante para diferenciar entre ellas. Si, de acuerdo a la epidemiología local, si es común que existan pacientes expuestos a esto y si hay hallazgos del examen físico por aparatos y sistemas que tengan algún hallazgo secundario que nos oriente hacia la patología, ¿no? Tenemos que saber que las enfermedades exantemáticas infecciosas se estudian más en pediatría porque de todas las etiologías de enfermedades exantemáticas en pediatría, aproximadamente de un 65 a un 100% van a ser por infección y del 72% van a corresponder a etiología viral y el resto pues van a corresponder a fármacos o enfermedades reumáticas. Ahorita pues no vamos a ver las patologías reumáticas, sino las etiologías infecciosas y vamos a empezar por las etiologías bacterianas. Tenemos que también clasificar el exantema de acuerdo a sus características. Por ejemplo, si nos dicen que el exantema es macular o como manchas, tenemos que ver estos cambios de coloración respecto al fototipo de nuestro paciente pediátrico, que existe un enrojecimiento sin una elevación como tal de la epidermis, ¿no? Si dice eritematoso, a fuerza es color rojo. Cuando dice macular, se refiere a la elevación y pero puede ser también
hipocrómico o hipercrómico, dependiendo, ¿no? En el caso de eritematoso es forzosamente rojo. Y en el caso de que diga vesicular, pues como tal, las lesiones elementales con una sobrelevación, contenido líquido o de características serosas de hasta 3 milímetros. Esto va a estar presente en algunas de estas patologías y otras no. Por ejemplo, algunas patologías que pueden tener un exantema macular o manchas pueden ser sarampión, rubiola, que entre estos dos, pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo exantema súbito y pues mononucleosis infecciosa, ¿no? En el caso de los exantemas eritematosos va a ser la mayoría de ellos y pues vesiculares o vesículo-pustulares, pues el clásico varicela, también Coxsackie, enfermedad mano-pie-boca como tal, eritema infeccioso y Kawasaki. Y tenemos otras lesiones como papulares, pustulares y petequiales, ¿no? En el caso de las lesiones papulares, va a ser una lesión sólida, como también la macular, pero en este caso va a estar elevada más de 1 centímetro. Si está elevada menos de 1 centímetro, si está elevada más de 1 centímetro, ya corresponde a una pústula, ¿ok? Y ya con un contenido seroso, pero no tan grande como una vesícula, ¿ok? Y puede ser un contenido seroso o puede ser un contenido gaseoso, depende, ¿no? En el caso de las pápulas, pues son las mismas etiologías casi que las máculas, ¿no? Sarampión, rubella, exantema súbito y mononucleosis infecciosa. En el caso de las pústulas, pues son casi las mismas etiologías que pues de las vesículas, ¿no? Varicela, enfermedad mano-pie-boca, eritema infeccioso y Kawasaki. Y en el caso de las enfermedades púrpuro-petequiales, que son estas manchas pequeñitas que eh, eritematosas, conglomeradas más o menos en la misma zona, difusas, pero dependiendo de la etiología, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, las arbovirosis, síndrome de choque tóxico y púrpura fulminans. Bueno, ahora vamos a empezar desde las enfermedades por bacterias, como la escarlatina. Eh, y pues esta va a corresponder a un clúster de patologías eritematosas. Que ya sabemos que va a estar junto con Kawasaki, eritema infeccioso y estafilococcemia, ¿no? Y la escarlatina va a ser una infección de la vía respiratoria superior asociada a exantema. Ahorita les puse este dibujito porque pues es característico, ¿no? De la patología. Ahora, la definición y el periodo prepatogénico es una enfermedad infectocontagiosa que se va a transmitir principalmente de persona a persona. Esto va a ser con un contagio, pues como les decía, es una patología respiratoria, eh, al estornudar o toser. Y el contagio puede ser por enfermos o por portadores sanos. Tiene una epidemiología de los 3 a los 15 años de edad. Y el contagio es en fase aguda, 24 horas posteriores a que nosotros adquirimos el virus y también 24 horas posteriores a iniciar el tratamiento. Durante esta fase, nuestro paciente va a ser contagioso y por lo tanto tiene que tener un cierto aislamiento, ya sea por cubrebocas o
o aislar a individuos susceptibles, por ejemplo, a sus hermanitos si tienen alguna inmunosupresión, etcétera. Entonces, tenemos que saber que la faringitis como tal, que origina la escarlatina, está provocada principalmente por Streptococcus pyogenes. Y pues en la piel podemos encontrar algunos otros hallazgos como impétigo, pioderma, escarlatina y erisipela, ¿no? En los niños podemos encontrar incluso celulitis perianal, en las niñas vaginitis, septicemia, neumonía y endocarditis como complicaciones de esta faringitis. Y como complicaciones tardías, fiebre reumática y glomerulonefritis secundaria al mismo estreptococo piógenes son parte de las complicaciones de una infección respiratoria de este. Y pues va a ser el clásico exantema bacteriano que vamos a ver más frecuente. Como ustedes ya saben, el estreptococo piógenes pues va a ser un estreptococo beta hemolítico del grupo A y particularmente la cepa que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser la cepa M2 más frecuente. Y esta cepa va a producir una toxina eritrógena, que es precisamente esta toxina lo que va a causar el exantema, ¿ok? Eh, ¿Qué síntomas vamos a encontrar? Ahorita esto es como un resumen, pero la fiebre se va a originar por esta liberación de la toxina y va a haber una alteración de la respuesta de los anticuerpos contra los eritrocitos y es mitógena para los linfocitos, entonces vamos a encontrar los linfocitos elevados, ¿no? En cuanto a la etiología de esto, pues como tenemos una predisposición a infecciones de vías respiratorias en edades tempranas de la infancia, pues vamos a ver un incremento en la epidemiología de la faringitis por estreptococo piógenes en la edad preescolar. Entonces vamos a tener una incidencia máxima desde los 5 hasta los 13 años, es decir, en la etapa preescolar y escolar, y esto va a ser de infección respiratoria. Sin embargo, tenemos que ver que los preescolares sí están propensos a escarlatina, ¿no? Que desde los 13 hasta los 15 años tenemos esta propensión. Y tenemos un patrón estacional, pues en meses fríos de la infección respiratoria, pero sin predilección en el caso de la escarlatina. En cuanto a la distribución geográfica, pues tenemos que cualquier clima eh, lo puede originar, pero pues como va secundaria la infección respiratoria puede ser un clima templado y frío, que es lo que es un común denominador en estas infecciones, ¿no? Y factores predisponentes, pues puede ser hacinamiento debido a que se incrementa el contagio, ¿no? En estos casos. Ahora, existe una alta diseminación familiar y el riesgo de glomerulonefritis es latente y de fiebre reumática en los pacientes que tienen escarlatina y en los pacientes que tienen una infección de vías respiratorias superiores por Streptococcus pyogenes. Ahora, pues la transmisión va a ser por aspiración de las secreciones infectadas. Esto va a desencadenar estas toxinas pirogénicas que van a desencadenar la fiebre, se va a adherir al epitelio respiratorio y va a generar una competencia contra otros estreptococos, es decir, esta infección va a desplazar al resto de infecciones que le pudieron haber dado a nuestro paciente pediátrico y va a tener una invasión a los tejidos por la proteína M, la proteína M2, recuerden, las hialuronidasas, o también puede contagiarse por contacto con una quemadura o una herida infectante con el agente, es decir, Streptococcus pyogenes, y la incubación puede ser de 1 a 7 días. En el caso de esta infección, esto es muy importante porque cada infección tiene sus periodos de incubación bien definidos. Estos valores nos van a orientar más o menos a cuál es el posible origen del exantema en nuestro paciente pediátrico. Y pues en la etapa clínica vamos a ver un inicio brusco, una fiebre alta de más de 39 grados, que va a durar aproximadamente
2, 3, 4 días máximo. Podemos tener una apariencia tóxica, cefalea, náusea, vómito y malestar general. Después de estos datos, vamos a ver, ya que pasó la fiebre, vamos a ver una presencia de un exantema que va a ser rojo, punteado, es decir, que nosotros vamos a palpar y va a desaparecer a la digitopresión, pero va a ser palpable, es decir, no va a estar plano como una mácula, sino va a ser papuloso, ¿no? Va a iniciar en el cuello, axilas e ingles y va a generalizar en el transcurso de un día. Y vamos a verlo posterior al periodo prodrómico, que es nuestra fase febril, y a nuestro periodo de incubación, que es cuando nuestro paciente tuvo el contacto. Dentro del periodo prodrómico también vamos a ver los datos clínicos pues, de una faringitis bacteriana por Streptococcus y vamos a ver estos signos característicos. El signo de Pastia, que son en los pliegues antecubitales, en la ingle y en las axilas, unas lesiones petequiales. También podemos ver el exantema en piel de lija, que es eritematoso, generalizado, y se ve como escaldada la presión, es decir, desaparece y se siente áspero, por eso se dice piel de lija. ¿Qué vamos a ver en estos pacientes? El triángulo de Filatov, que es esta palidez perioral con el enrojecimiento de la cara. También podemos ver manchas de Forchheimer, que son estas máculas multiformes rojas en la úvula y en el paladar blando, y una lengua en fresa blanca que se vuelve roja, con las papilas aumentadas de volumen. Acá podemos ver cómo es que se presentan estas papilas, muy características de la enfermedad, este enrojecimiento que respeta la zona perioral, este exantema difuso con afección en las líneas de Pastia y nuestras manchas de Forchheimer, que también las podemos encontrar en algunos otros sitios, ¿no? Y en los pliegues, en las líneas de Pastia, ahí no va a palidecer la hiperpigmentación a la digitopresión, a diferencia de en otros sitios. También podemos encontrar descamación que inicia en la cara después de la primera semana y pues de ahí se disemina el resto del cuerpo, ¿ok? El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues por los datos clínicos, ¿no? El cual ya nos va a dar pauta para que nosotros iniciemos tratamiento. Si tenemos alguna duda diagnóstica y le realizamos por alguna razón una biometría hemática, vamos a ver leucopenia con predominio de polimorfonucleares posterior a la fiebre. Va a haber un incremento de linfos y luego van a caer súbitamente. Y va a haber eosinofilia del 5 al 10% de los pacientes. Como diagnóstico definitivo, pues aislamiento del agente como cultivos de faringe o piel, pero el diagnóstico como tal es clínico. Y dentro de pruebas, las pruebas serológicas que realizamos en estos pacientes, puede realizarse pruebas de hemaglutinación para ver la antistreptolicina O. Esto se va a realizar ya tardíamente, entonces no tendría mucho caso salvo para investigación. O pruebas de antidesoxirribonucleasa B, que van a ser ya pasado el mes, ¿no? Entonces, les digo, no es práctico, es para fines de investigación. Complicaciones que pueden existir, iniciales supurativas, no supurativas y tardías, que son propias pues, de la gente, ¿no? Del estreptococcus. Las adenitis, las artritis, las neumonías, así como las tardías, que son las más temidas, la fiebre reumática o la glomerulonefritis postestreptocócica. Y en estos pacientes tenemos que realizar sobre todo, ay, ay Dios. Tenemos que realizar sobre todo estas determinaciones cuando ya tuvieron cuadros de repetición. Mientras tanto, no va a ser necesario, se va a hacer el diagnóstico clínicamente y por epidemiología. Y el tratamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Con reducción de riesgo de complicaciones, erradicando el agente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un esquema de penicilina, ¿no? Con benzatínica,
que pueden ser por kilogramo de peso de 20,000 a 50,000 unidades en dosis única. En el caso de que nosotros tengamos un paciente de menos de 20 kilos, podemos dar 600, bueno, 600,000, y si tiene más de 20 kilos, 1,200,000. En el caso de que tengamos una alergia reportada a la penicilina, podemos dar eritromicina como alternativa del manejo de 30 a 50 miligramos kilo día en 3 dosis al día, o incluso en 4 partes, y este tratamiento se va a dar durante 10 días, al contrario de la penicilina benzatínica, que va a ser dosis única. Y pues también tenemos que tomar en cuenta que podemos dar clindamicina. Podemos dar 30 miligramos kilo día y lo podemos dar por 10 días igual, al igual que en el caso de la eritromicina. Pero si tenemos escarlatina grave, podemos dar, en vez de la benzatínica, penicilina cristalina por vía intravenosa, 400 unidades por kilo día. ¿Qué complicaciones también tenemos que temer? Pues choque tóxico, fascitis necrosante y muerte en el caso de que tengan complicaciones tempranas o tardías que no sean resueltas, ¿no? En el caso de que nosotros tengamos algún paciente con fascitis necrosante secundaria a una infección por escarlatina, pues tenemos que saber que la rehabilitación la lleva junto el servicio de rehabilitación junto con el de cirugía plástica, y que recuerden que podemos dar macrólidos. Siempre recuerden que sí hay una alternativa para el tratamiento de la escarlatina. Acá tenemos un esquema como resumen para que les quede bien claro cómo va a ser la distribución del rash. El primer día va a ser generalizado y el tercer día ya se va a distribuir sobre todo cara, tronco y en líneas de fascia. El estreptococo pues se va a contagiar por vía respiratoria, va a desencadenar la producción de la toxina eritrogénica y también las toxinas desencadenantes de la fiebre. Y pues vamos a ver tanto características de una enfermedad de vías respiratorias superiores como un exantema. Este exantema va a ser difuso, vivo, puntiforme, con textura de lija. Vamos a ver ausencia del desvanecimiento de la digitopresión en las líneas de fascia, respeto de la zona perioral y mucosa faríngea enrojecida con lengua aframbuesada y manchas de Forchheimer, ¿ok? Bueno, ahora vamos a continuar con rubeola, ¿ok? La rubeola va a ser una enfermedad exantemática muy temida, sobre todo por los pediatras y los ginecos. ¿Por qué? Porque la rubiola congénita deja secuelas a largo plazo muy feas. Ya ahorita tenemos en control aproximadamente no, sí, como unos 4 pacientes con rubiola congénita, bueno, antecedente de rubiola congénita en el hospital, y la calidad de vida sí disminuye muchísimo. Estos pacientitos pues quedan con sordera o ya no me pierden la visión, deterioro cognitivo, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es importante para los ginecos en la detección prenatal, sino también para nosotros al momento de planificar una reanimación neonatal. Y también para nosotros saber si es una rubiola congénita o es una rubiola adquirida posterior al parto, o si es una ya adquirida en la comunidad. La rubiola va a ser una enfermedad caracterizada por un exantema maculopapular. También es conocido como sarampión alemán porque tiene muchas similitudes con el sarampión. Por eso es que son los principales diagnósticos diferenciales. Acá les puse un virus con una toga, porque es de la familia Togaviridae y del género Rubivirus, como su nombre lo dice, rubiola rubivirus. Y es un virus ARN. Se va a transmitir por vía aérea, por las gotitas de flush, y es importante un microorganismo teratógeno que va a generar afecciones oftálmicas, pues congénitas muy severas. En México es sobre todo predominante del primer al 5.º año de vida,
También va a ser más predominante en pacientes inmunocomprometidos, no vacunados, desnutridos o en primavera, verano. También el contagio es de distribución cosmopolita y puede ir hasta los 14 años. Sin embargo, mientras más crecen, pues va a ser un poquito más difícil que encontremos algún cuadro clínico de rubiola. De hecho, es muy difícil que la encontremos como tal en adolescentes. Pero bueno, antes de la vacunación era muy común y de las primeras 10 causas de muerte. Por eso es que se incluyó dentro de los esquemas de vacunación, que inició en 1998 en México en niños de 1 a 6 años de edad, ¿sale? Ahora, es el agente el que se va a encontrar en secreciones nasofaringeas, excremento y orina, pero va a ser contagiado por secreciones nasofaringeas. Aquí está una imagen del virus ARN, que solamente es una hebra. Va a tener glicoproteínas, que esas son las que van a desencadenar la respuesta del organismo. Y puede dar en un paciente escolar, en una embarazada, e incluso en otros adultos que no cumplan con esas características. Y pues va a disminuir la incidencia a partir del mes de agosto, pero puede dar en cualquier época del año. Y como todas las enfermedades que se transmiten por gotas, pues va a ser mucho peor cuando hay hacinamiento. Y para la protección se tiene que hacer aislamiento en el caso de que detectemos un caso de rubiola hasta 8 días después de la aparición del exantema. Y si una mujer embarazada tiene contacto con el virus, tenemos que hacer una cuantificación de IgG antirrubiola, IgM 15 días más tarde y administrar IgG estándar. Si no se puede interrumpir el embarazo, esto lo tendríamos nosotros que interrogar si es que le dieron, en el caso de que ya le hayan detectado rubiola a la mamá. Si no, pues ya planear todo por cuestión, para ver si no existió alguna alteración en el producto, ¿no? Y pues también administrar la vacuna de virus vivos atenuados en el primer año de vida. Esto como una medida de prevención y protección específica. Ahora, en la etapa subclínica de esta patología vamos a ver una infección de vías, bueno, no como tal infección de vías respiratorias, en este caso no. La transmisión va a ser por vía respiratoria, va a tener una replicación local y una viremia que va a durar aproximadamente 2 semanas. La mayor contagiosidad va a ser 8 días antes y 5 días después. Y el periodo de incubación va a ser de 2 a 3 semanas, que va a ser más o menos el periodo donde existe viremia y los 5 a 6 días después de que inició, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los puntos clave que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el diagnóstico de rubiola? Puede haber pocos o nulos síntomas prodrómicos, al contrario de sarampión u otros exantemas. Va a ser una rápida aparición y desaparición en 3 días aproximadamente. Y pues nuestro virus pues se va a replicar, va a existir esta respuesta inmunitaria con una viremia primaria, posteriormente una viremia secundaria, va a surgir nuestro exantema y vamos a tener alteraciones en, sobre todo, tropismo en nivel de sistema nervioso central. La célula epitelial va a tener en su superficie vasolateral una invasión hística y en la superficie apical propagación de la infección local. Ahora la clínica, el exantema lo vamos a ver como maculopapular con el tamaño de punta de alfiler. Esto es muy importante porque el exantema es muy finito y va a iniciar en la cara y se va a diseminar céfalo-caudal en menos de 3 días. Va a desaparecer en el mismo orden. O sea, la cara va a estar libre y ya de ahí el tronco. Y va a tener ligero prurito. Va a haber un enantema en el 20% de los pacientes con manchas de Forchheimer, igual que en escarlatina, pero acá van a ser rosas, no tan rojas. Y un ataque al estado general se puede presentar. En el caso
de la rubiola postnatal, esto va a tener un curso más leve en los niños que en los adultos, al contrario de la rubiola congénita, que es súper agresiva. Eh, en el pródromo podemos ver mialgias, artralgias, fiebre baja, al contrario de la escarlatina. Podemos ver adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores u occipitales dolorosas que desaparecen cuando ya sale el exantema, y las manchas de Forchheimer van a salir en paladar duro y blanco, ¿sale? Y en el exantema vamos a respetar palmas y plantas. Esto es muy importante y pues va a ser, si tiene prurito, poco prurito, o sea, no va a estar como desesperado rascándose, pero sí puede aparecer, ¿no? Y esto va a ser más o menos de 3 días. Ahora, dentro de las complicaciones que puede dar una rubiola postnatal, puede ser artritis o artralgias en el 33% de los pacientes, hemorrágicas asociadas a trombocitopenia, encefalitis, esto sobre todo en adolescentes y adultos, en niños no tanto, así como algunas otras afecciones en vaso, hígado, ojo y corazón. Al contrario de la rubiola congénita, no va a tener tantas afecciones al sistema nervioso central, la postnatal. Y en el caso del diagnóstico de rubiola postnatal, podemos hacer titulaciones de inmunoglobulinas por inmunoensayo, y si el primer muestreo indica IgM positiva, que es de infección activa, y el segundo muestreo IgM negativa, e IgG positiva, pues tenemos el diagnóstico. En el caso de rubiola congénita, que ahorita vamos a ver cómo se presenta, los criterios diagnósticos son IgM en sangre de cordón umbilical y que se mantengan los títulos altos de IgG después de los primeros 8 meses de edad, así como si hacemos una PCR y vemos ARN, porque es un virus de monohebra, ¿no? Ahora, también se pueden hacer cultivos, aglutinaciones de látex, etcétera, así como hemaglutinación pasiva, pero pues rara vez se realiza. Y el diagnóstico diferencial son todos estos, como podemos ver la escarlatina, pues por las manchas de Forchheimer, aunque el exantema no es igual, y la escarlatina tiene cosas muy características que lo diferencian del resto. Si acaso el diagnóstico diferencial más importante sería sarampión, pero ahorita vamos a ver que el pródromo es un poquito más escandaloso en sarampión. Cabe mencionar que en cuanto a la clínica, la conjuntivitis no va a tener fotofobia. Y el cuadro catarral es leve. Los 3 días, ya sé que ya se lo repetí hasta el cansancio, pero es algo característico. Y si descama, como para diferenciarlo de la escarlatina, en este caso es mínimo. ¿Qué complicaciones? Las que habíamos mencionado por trombocitopenia. Y esto puede presentarse 14 días después. En el caso de la artritis, que es en adolescentes, sobre todo se va a presentar en articulaciones pequeñas de las manos. Como tratamiento que podemos dar antipiréticos como paracetamol, la dosis estándar, o ibuprofeno, igual, dosis estándar, va a ser tratamiento sintomático. Y pues, rehabilitación en caso de alguna complicación. Tenemos que aislar a nuestro contacto, controlar la fiebre y evitar contacto con mujeres embarazadas, muy importante para no caer en el síndrome de rubiola congénita. Y por el periodo de contagio, que va a ser de 5 a 6 días posteriores al exantema, el niño no tiene que acudir a la escuela hasta 7 días después de su inicio, ¿ok? Y la prevención, pues, ¿cómo va a ser? Como inmunización activa, con la dosis de SRP. Después del 2022, nosotros ya vamos a tener que ocupar este esquema. Este esquema, ¿por qué se empezó a realizar? Antes teníamos la SRP al año y a los 6 años. ¿Pero por qué se modificó? Porque se vio que pues a partir de, si se dan cuenta, todas las vacunas están como que súper pegaditas en los primeros 18 meses de edad y ya de ahí se van espaciando.
Y esto va de la mano también con que las últimas vacunas casi no se las ponen. O sea, al principio los papás están como que súper emocionados con su bebé y así de que yo voy a ser el papá de oro, el papá número uno, voy a tener todo en orden con mi bebé, pero se van cansando, el trabajo, etcétera. Entonces dejan de llevar a sus hijos, y esto es real, o sea, de que van a ver las cartillas y si van a un centro de salud o ustedes en su consulta de externa de pediatría, van a ver que los carnets van a estar más vacíos conforme más tarde en la vida se apliquen las vacunas. Entonces, tenemos que saber que este esquema de vacunación se modificó para que se incluyera la dosis en los primeros 18 meses de vida, que es cuando tienen más apego, para mejorar la inmunización de estos pacientes. Porque a pesar de que es una enfermedad que ya se debió haber erradicado, no se ha erradicado, ¿ok? Entonces, a partir del 2022 ya nosotros tenemos esquemas de vacunación, o sea, de nacidos del 2022, tenemos que dar este esquema de vacunación. Primera dosis a los 12 meses de edad o al año de edad, y al año y medio, pues la segunda dosis. En el caso de que nosotros demos inmunoglobulina en un paciente con rubéola congénita, eh, la inmunoglobulina se administra de 7 a 8 días posteriores a la exposición. Y pues la vacuna es en este rango de edad. Aquí está una tablita como de resumen para que ustedes puedan realizar como que una comparación entre las patologías y como pueden darse cuenta, las linfadenopatías son características, el exantema es de evolución rápida y pues va a descender, tanto como aparece, desaparece. Y va a ser centrífugo, va a afectar todo el cuerpo, lo vamos a diagnosticar clínicamente y si hacemos alguna serología va a ser por IgM y luego se va a producir IgG. Y en el caso de la complicación es de rubéola congénita. Y ahorita vamos a verla, ¿sale? En el caso de síndrome de rubéola congénita, pues vamos a tener daño fetal por roturas cromosómicas, mitosis, insuficiencia vascular y necrosis tisular. Esta va a ser una enfermedad que se produce cuando el virus de rubéola infecta al feto en el embarazo. Y como podemos ver, de acuerdo al avance en semanas de gestación, va a disminuir el riesgo de afección al sistema nervioso central. Si nosotros tenemos una paciente de rubéola congénita, más bien de rubéola en la etapa gestacional, que se encuentra en el primer trimestre de embarazo, el riesgo de daño al sistema nervioso central es prácticamente inminente, o sea, son 90% de los casos pues, que ya tienen un recién nacido afectado y que va a tener un desarrollo neurológico y psicomotor muy alterado. Entonces, en estos pacientes, en países de primer mundo se les da la opción de ayuda precoz, durante el control prenatal en caso de que ellas quieran interrumpir el embarazo, ¿no? En el caso de la rubéola congénita, vamos a encontrar esta tetra característica que yo me la aprendí para mi ENARM con esta mnemotecnia, que se llama COCO, corazón, ojeras, cabeza y ojos. ¿Por qué? Corazón va a tener cardiopatías con persistencia de conducto arterioso o estenosis de la arteria pulmonar. En las orejas va a tener hipoacusia neurosensorial. Cabeza, microcefalia y ojos, cataratas, glaucoma congénito y retinopatía pigmentaria. También existen otras mnemotecnias, pero pues esta como que se me hizo práctica, ¿no? Y en el síndrome de rubéola congénita podemos ver que existe un sinfín de alteraciones en múltiples sistemas. El más afectado es el sistema nervioso central y por ende sus extensiones, ¿no? Como la retina. Eh, Así como sistema auditivo con sordera y todos los demás sistemas que pues también se afectan en el caso de la rubéola postnatal. La infección transplacentaria puede causar tanto aborto, óbitos o prematurez, porque la misma infección va a desencadenar un proceso inflamatorio, liberación de prostaglandinas, etcétera, y pues ya saben, ¿no? Con las prostaglandinas pues se acelera todo. Y
El riesgo de malformaciones es prácticamente 100% en las primeras 4 semanas, 40% del segundo mes y 4% a finales del segundo trimestre y principios del tercer trimestre. Y en las primeras 8 semanas, 90%. Va a afectar a todos los sistemas y órganos. Estas son las alteraciones clínicas más vistas en los casos de síndrome de rubéola congénita: microptania, miocarditis, cataratas, defectos cardíacos, lesiones cutáneas, sordera neurosensorial, súper importante. En el caso de que tengan infecciones persistentes, meningoencefalitis, neumonía, trombocitopenia y anemia. Acá vamos a ver catarata en nuestro paciente, un exantema. Podemos ver que mientras más temprana la exposición pueden quedar con hipoacusia, y en el caso de complicaciones, pues son raras, pero puede existir encefalitis o panencefalitis rubeólica progresiva. Es rara en la rubeola, pero en el sarampión, en el caso del sarampión, la encefalitis es menos rara, ¿ok? Igual el diagnóstico puede ser con anticuerpos, como vimos antes, o incluso con cultivo o PCR, ¿no? Y el pronóstico es grave. Eh, Mientras más temprana la infección, y los síntomas neurológicos van a progresar en todas las etapas de la vida, o sea, se va a hacer más evidente conforme el paciente crezca más. Y en el caso de que pues tengamos una infección tardía, va a ser un pronóstico bueno con pocos estigmas. Y pues tenemos que saber que la vacunación tiene un 90% de eficacia en nuestras embarazadas para prevenir esta infección. Y pues ahorita vamos a continuar con varicela. Varicela y herpes zóster. Van a ser dos enfermedades causadas por el mismo agente y va a ser transmitida por vía aérea y contacto directo. El herpes zóster es la activación de los virus latentes posteriores a una infección por virus de herpes zóster, pero ya con un cuadro previo de varicela. Y va a ser causada por el virus de varicela zóster, que es el virus del herpes tipo 3 del género varicela virus. Vamos a ver varias infecciones en los pacientes pediátricos en general que van a estar causadas por varicela, o sea, por los diferentes virus de este clúster, que son prácticamente 9 virus, y se va a transmitir por vía aérea, por gotitas de flush. Se van a dar cuenta que muchas de las enfermedades exantemáticas van a ser transmitidas por vía aérea y pues van a tener un pródromo catarral. En este caso, pues la varicela se diferencia de todos estos por las lesiones elementales y pues también por la frecuencia, ¿ok? Bueno, la varicela también va a estar dentro de otro clúster de enfermedades que pues van a ser las infecciones vesiculares. Ay. Como vimos al inicio, que va a estar Coxsackie, el síndrome de piel escaldada y la sífilis congénita. Dentro de su epidemiología, vamos a ver que la población, hasta un 60% es susceptible a contraer varicela. Va a ser más prevalente en menores de 10 años y desde este año se convirtió en una enfermedad de notificación inmediata. Las mujeres embarazadas van a tener mayor susceptibilidad de varicela y van a desencadenar, en caso de que la tengan, en 3 de cada 100 embarazos, un síndrome de varicela fetal y varicela neonatal. La varicela fetal es mucho menos frecuente, es un 2%, y la varicela neonatal es un 17% en cuanto a afecciones eh, prenatales, ¿no? Ahora, el pico va a ser en primavera e invierno. Y pues el contagio va a ser más o menos 24 horas antes del exantema y hasta que las lesiones terminan en costra.
Ahora, pues, este es un virus ADN, solo tiene un tipo antigénico y el huésped va a tener una mayor predisposición a mayor edad, al contrario de otras enfermedades exantemáticas, o sea, escolares, adolescentes y pues adultos van a tener una mayor predisposición a complicaciones. No va a tener predominio de género y los anticuerpos maternos pues van a dar inmunidad durante los primeros días. Eh, Sobre todo picos en invierno, inicios de primavera y pues ya saben, ¿no? Todas las enfermedades que digan que se transmiten por gotas van a ser más frecuentes en situaciones de hacinamiento. Y pues la primera replicación va a inocular este virus en la mucosa de las vías respiratorias. Se van a guardar estos virus, este sí tiene una como fascinación por el sistema nervioso, o sea, se va a ir a los ganglios cervicales, de ahí se va a incubar aproximadamente 2 a 3 semanas, más o menos, y se va a diseminar al sistema reticuloendotelial, se va a replicar por segunda vez, va a ocurrir una segunda viremia antes de llegar a los tejidos blandos y va a causar las lesiones elementales. Este, en el caso del herpes zóster, ya que nos dio nuestra primoinfección, se replicó, dieron la primera viremia, la segunda, y se guardaron en los ganglios, vamos a ver que en el caso del herpes zóster hubo una latencia de este virus en el ganglio trigeminal y en los ganglios posteriores. Y posteriormente, pues hubo una reactivación de estos virus, ya sea por inmunocompromiso, por nueva exposición, etcétera, y pues generaron ya una infección por virus herpes zóster con afecciones neurológicas, ventilatorias y en hígado, que ahorita vamos a ver, ¿sale? En el caso de la varicela, vamos a tener, eh, por ejemplo, rubiola son 14 a 21 días y varicela son 10 a 21 días. Es un poquito más amplio el espectro de incubación, pero vamos a ver que la escolaridad, o sea, la edad escolar, va a ser, por ejemplo, aquí en varicela de predominio escolar y en rubiola de predominio preescolar. Ahora, en el día cero, pues vamos a tener la infección del epitelio respiratorio superior, se va a replicar en los ganglios linfáticos regionales, va a ocurrir la viremia primaria, se va a replicar en los otros órganos, viremia secundaria y va a infectar la piel. ¿Y qué vamos a ver en la segunda fase virémica? Estas lesiones cutáneas diseminadas características que van a durar de 3 a 7 días, van a formar vesículas que van a transportar células mononucleares a la sangre periférica, va a regresar el virus a la mucosa respiratoria, se va a mantener latente y se va a guardar en las raíces dorsales de la médula espinal. Cuando se reactiva, genera la infección de herpes zóster y un exantema vesiculoso con distribución de dermatomas. Por eso es que cuando da herpes zóster, pueden ver que es como que sigue las líneas costales, ¿no? En el caso del exantema, las lesiones elementales van a avanzar en 24 horas de mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. En el caso de estas lesiones que van a ir avanzando de esta forma, es decir, de una lesión plana a una lesión de contenido seroso y posteriormente revientan y generan una costra, como no ocurren al mismo tiempo, o sea, vamos a poder encontrar todas estas lesiones en nuestro paciente, van a formar un patrón en cielo estrellado, como aquí, o sea, de que van a haber algunos puntitos que van a ser las pápulas, nuestras vesículas, algunas más chiquitas como pústulas, etcétera, ¿no? Como estrellas, o sea, unas van a ver más grandes que otras. Va a tener una presentación en brotes, en tronco, en la piel cabelluda, en extremidades, y va a tener una distribución centrípeta, al contrario de la rubiola, que va a ser centrífuga. Y en los síntomas simultáneos al exantema, estos no van a ser antes, o sea, podemos tener cefalea, fiebre, ataque al estado general y prurito. Esta enfermedad sí es muy pruriginosa. Y vamos a tener inicio,
o sea, de estos síntomas 2 días antes, pero van a persistir, o sea, van a persistir junto con el exantema. Y las lesiones ir desde 3.5 milímetros de diámetro, van a tener este halo eritematoso y se van a umbilicar, ya que se vayan a resolver de la fase de costra. Ahora, tenemos que saber que posterior al periodo prodrómico, podemos encontrar estas lesiones desde el primer día hasta el día 15 ya resueltas, pero mientras estén activas, mientras estén soltando líquido, van a ser infecciosas. Ahora, el exantema dicen que puede durar de más o menos 5 días hasta incluso 15 días. Esto va a depender de las características propias del huésped. Y este va a ir igual de arriba para abajo, pero podemos encontrar muchísimas lesiones, hasta 300 lesiones dérmicas en nuestro paciente. Dentro de las complicaciones de la varicela podemos encontrar cutáneas, viscerales, neurológicas y síndrome de Reye. En el caso de las cutáneas, pues la reactivación por herpes zóster, que va a estar sobre todo orientada a dermatomas, o sea, si nosotros tenemos la parrilla costal, van a seguir esa distribución, u otros dermatomas, porque está en los ganglios, o sea, del sistema nervioso central. Abscesos cutáneos por sobreinfección de estas lesiones elementales, linfadenitis o sobreinfección bacteriana de estas lesiones sin hacer abscesos. En las viscerales vamos a tener en un 15% neumonías o afección en el recuento plaquetario con trombocitopenia, neurológicas, encefalitis y ataxia cerebelosa y síndrome de Reye, sobre todo si damos aspirina. En el caso de que tenga fiebre el niño y tenga varicela y le damos aspirina, puede causar esta afección, ¿sale? En el caso de la varicela de brecha, esta es una exposición genera una exposición o brote en la escuela. Se presenta en 1 de cada 5 niños vacunados y es un exantema atípico. La vacuna sí va a generar una inmunidad previniendo la enfermedad de un 80%, pero puede darte varicela aún con vacuna. Entonces va a ser maculopapuloso, menos de 50 lesiones, al contrario del exantema típico, que ahorita por eso les hice énfasis, que son más o menos 300 lesiones. Puede causar baja fiebre, pero va a ser muy contagioso. En el caso de la varicela progresiva, va a ser una complicación por virus de herpes zóster, con afección visceral, puede tener por la trombocitopenia, hemorragia grave, nuevas lesiones vesiculosas y en el caso de que haya paciente inmunocomprometido, puede ocurrir esta varicela progresiva, como en pacientes que tengan quimio, trasplantes, corticoides, VIH, y van a verse lesiones hiperqueratóxicas. Y en la varicela neonatal tiene una mortalidad elevada. Las enfermedades que son contraídas cerca del parto van a ser mucho más graves, y se va a transmitir vía transplacentaria. El exantema en el lactante va a ocurrir más o menos igual. O sea, si se expuso transplacentario, va a pasar más o menos de 10 a 21 días post-exposición, es decir, nace como 1 semana o 2 semanas después, va a tener el exantema. Y si tiene menos de 28 semanas de gestación, la madre debe de recibir inmunoglobulina antivirus de herpes zóster, pero también debe recibir tratamiento con aciclovir intravenoso. En estos pacientes, pues sí, conviene interrogar a la mamá en el caso de que nosotros vayamos a sacar a un bebé con una mamá que tuvo varicela, de si recibió esta profilaxis o si se le detectó después de las 30 semanas de gestación. Y en el caso de la varicela congénita va a ser como, pues, en el caso de la rubela congénita, que es en etapas tempranas, muy rara, menos del 2%, y sobre todo va a tener riesgo en el desarrollo de las yemas de los miembros y la madurez de ojos por el tropismo del sistema nervioso central. Va a tener afección ocular y encefálica a las 20 semanas de gestación y puede causar síndrome de Horner y disfunción tanto uretral y anal. Y
puede causar una lesión cutánea característica en zigzag en dermatomas. Yo les digo a los niños Harry Potter porque pues así me acuerdo como del rayito de la lesión cutánea, cicatriz en zigzag. Y características que pueden tener cataratas, acortamiento de extremidades y microcefalia. En el virus de herpes zóster, las lesiones de los dermatomas, pocas veces dolor e hiperestesia. Es más frecuente que den dolor y hiperestesia a mayor edad. El exantema va a ser leve, se puede resolver completamente en 2 semanas y la neuralgia postherpética es una secuela que puede ocasionarse posterior a este cuadro clínico. El diagnóstico pues va a ser clínico, meramente clínico, con las características de la erupción. Las lesiones elementales son muy obvias. Se puede realizar tinción de sangre, donde vamos a ver unas células gigantes multinucleadas. En las embarazadas, pues se hace serología. En el caso de que nosotros pues vayamos a ver a una paciente que está a punto de tener a su bebé y pues vemos que tiene serología positiva, entonces, ok, ya se le hizo el diagnóstico. Y pues tenemos que ver si, en caso de duda diagnóstica también, si podemos realizar una prueba serológica. Como otro paraclínico, impronta de raspado de vesículas, que es el previo a la tinción de sangre. Podemos realizar una BH, donde vamos a ver leucopenia, pero eso realmente no es diagnóstico, es como una auxiliar en caso de duda diagnóstica. Y se pueden hacer otras pruebas como fijación de complemento, medición indirecta de anticuerpos fluorescentes, aglutinación, inmunoanálisis y ELISA. En el caso de la leucopenia, si nosotros tomáramos una BH, pues va a ser en las primeras 72 horas. En el caso de la serología, pues la vamos a ver ya que la enfermedad esté un poquito más avanzada, porque ya tenemos que ver la IgG. Y dentro de los diagnósticos diferenciales podemos ver el P simple, el cual se me hace que no se ve tan evidente como que, más bien no es un diagnóstico diferencial que nos cause confusión, ¿no? Por la topografía, por las características y la presentación. Si acaso reacciones a fármacos, en el caso de que nosotros veamos a un paciente así, y picaduras por insecto, bueno, realmente todos los diagnósticos diferenciales de varicela no son tan como confusos. O sea, si nosotros hacemos una adecuada semiología y si realizamos todo como se debe de hacer, vamos a llegar al diagnóstico sin ningún problema. Salvo que sea, por ejemplo, una varicela congénita o algo así, ¿no? Y sin embargo, en la varicela pues postnatal o en el herpes zóster, pues es muy característico todas las lesiones. Y el tratamiento pues va a ser con aciclovir en mayores de 12 años o inmunocomprometidos con una dosis de 20 miligramos kilodosis, 4 dosis al día durante 5 días. Podemos dar paracetamol para la fiebre. En todas estas enfermedades exantemáticas nosotros tenemos que dar también la opción para vacunación, aunque no está en nuestro esquema de salud, y también indicarla en toda la población mayor a 12 meses. También en el caso de que haya varicela neonatal, aunque no tenga más de 12 años, podemos dar aciclovir y antibióticos o antisépticos en el caso de que haya sobreinfección o ruptura de las vesículas, etcétera. Y tratamiento sintomático, ¿ok? En el caso de la vacunación, se puede dar igual 72 horas post-exposición una dosis de inmunoglobulina de antivaricela zoster, por ejemplo, en las embarazadas. Pero, pues, en el caso de la vacuna, perdón, se puede dar a partir del primer año. Se dan 2 dosis. Lo que tenemos que hacer es evitar en nuestro paciente cualquier alimento que genere histamina, evitar ácido salicílico por el latente riesgo de síndrome de Reye, como en la rubiola, y realizar baños coloides
que no excedan la media hora para como que secar estas lesiones y que no se sobreinfecten, cremas emolientes para evitar que se rasque y el tratamiento por aciclovir se va a indicar en el caso de que tengamos enfermedad cutánea crónica, cardiopulmonar, menos de un año, más de 13 años, bueno, en este caso 12 años, inmunocomprometidos, etcétera. Y estas son las dosis que vamos a administrar. En general, la estándar es 20 miligramos kilodosis, dosis altas en caso de complicación, 80 miligramos, más bien máximo 80 miligramos kilo día. Dosis altas son 800 miligramos kilo día por 7 días. Más bien 800 miligramos día por 7 días. Y en inmunocomprometidos la vamos a calcular por metro de superficie corporal total. En neonatos vamos a ver la mitad de la dosis. Y inicialmente se da en las primeras 24 horas de la aparición del exantema para que sea óptimo, ¿no? La profilaxis postexposición, ya saben, 72 horas. Y en la vacunación, pues vamos a ver que esta vacuna va a tener un 85% si solo damos una dosis, y si damos 2 dosis, un 98% de efectividad. Se puede dar la primera dosis al año de edad y luego se puede dar a los 18 meses o hasta los 5 años de edad. Incluso ustedes, si son población de riesgo, pues se la pueden poner, ¿no? Y el uso de esta vacunación, pues tiene un nivel de evidencia 1A en niños de 12 meses a 12 años susceptibles, en niños de 13 años, con 28 días de diferencia entre las vacunaciones, y hasta ahorita no se ha recomendado refuerzo fuera de estas 2 dosis, ¿ok? Bueno, vamos con sarampión, que esto es, se supone que ya se erradicó ahorita, porque hubo un brote, no sé si recuerdan, hace algunos años, pero estuvo, o sea, esas enfermedades de notificación inmediata, o sea, de que nosotros, si tenemos en el servicio social de pediatría o en el centro de salud, en nuestro servicio social de médico general, si tuvimos un caso es un lío porque teníamos que hacer un cerco epidemiológico, algo terrible, ¿no? Entonces, en estos pacientes existe un gran riesgo de contagio y de secuelas. Por eso es que nosotros tenemos que hacer este cerco. El sarampión es un virus Paramyxoviridae del género Morbillivirus, es ARN, y como tal el sarampión va a ser una infección febril exantemática, potencialmente grave, muy predominantemente pues puede dar como complicación una neumonía, puede dar enantema, va a afectar de 1 a 4 años de edad y da inmunidad permanente. Esto es importante. Se va a transmitir igual por gotas y también se puede transmitir por contacto directo. En el caso del huésped, va a tener predominio masculino, pero no tan evidente. O sea, puede ser sin predominio de género, nada más que se ha visto ligeramente un incremento en la incidencia en hombres. Y puede transferirse la inmunidad transplacentaria, pero pues durante poquito tiempo, igual que con la varicela. En el ambiente, pues va a ser igual que la varicela, como de predominio en invierno y primavera. Y es les comentaba la notificación forzosa por la alta morbimortalidad, muy contagioso, les digo. Y se tienen que hacer acciones intensivas de inmunización desde los 12 meses de edad. En los 90 hubo una epidemia grandísima y de ahí se volvió la quinta causa de mortalidad, y por eso a partir del 95 se intensificaron estas acciones y se registró la última defunción por sarampión. Ahorita se incluyó dentro de la triple viral. El esquema de vacunación como con el de rubiola es el mismo porque es la misma vacuna. La patogenia es igual, llega a vías respiratorias, se replica en ganglios linfáticos por 3 días, da una viremia, luego va otra viremia del tercer al noveno día, posteriores al tercer al noveno día, con pródromos y una tercera multiplicación en la piel, con un enantema y un exantema del sexto al
13º día más o menos. Va a entrar por vías respiratorias con un periodo de incubación de 10 a 12 días, es decir, vamos a dar máximo 2 semanas. 1.5 a 2 semanas. O sea, va a ser más rápido que la rubiola y que la varicela. Va a causar la hiperplasia del tejido linfoide porque ahí se va a reservar y van a aparecer estas células patognomónicas, que son estas, de Warthin-Finkelday. También pueden aparecer manchas de Koplik, que son estas que aparecen en el carrillo, son áreas de necrosis de células epiteliales de la mucosa, y esto va a aparecer antes del exantema. Y también se produce una reacción inflamatoria peribronquial e intersticial. En el caso de que ya aparezca el exantema, va a haber producción de anticuerpos y replicación viral, los síntomas agregados empiezan a desaparecer y pues empieza la fase de recuperación. El virus va a infectar a los linfocitos TCD4, lo cual va a suprimir la respuesta de los helper-1 y esto va a dar pues su clínica, ¿no? Su fiebre elevada, catarro oculonasal, ataque al estado general, tos, y después de 3 días que empezó esto, vamos a ver el enantema de 1 a 2 milímetros que va a rodear el, el carrillo interno, más o menos a la altura del segundo molar, como está aquí. Ay, acá este niño tiene caries. Y llega a confluir y va a desaparecer a las 16 horas. Y de ahí va a aparecer el exantema después de 4 a 6 días en la fase eruptiva, que van a ser lesiones maculopapulares retroauriculares que se extienden a frente y a cara. Van a desaparecer la digitopresión, van a confluir y va a descender, o sea, de la cara hacia el tronco. Van a cambiar de color al 4.º día, no van a desaparecer a la presión, van a descamar de forma fina, pero también puede dar infección asintomática en personas que tienen inmunidad pasiva, como en lactantes, por la transmisión placentaria, receptores de hemoderivados, con un exantema inespecífico, es decir, no va a seguir estas características y no van a liberar el virus ni van a transmitir la infección. En el caso de nuestro periodo prodrómico, que acá sí vamos a presentar el enantema, también vamos a ver afección en las líneas de Stinson. Y en el periodo exantemático, vamos a ver que este exantema va a respetar las palmas y las plantas y va a haber un incremento de los síntomas para luego caer al 4.º día, ¿ok? Y esto puede durar aproximadamente 10 días. Ahora, en el periodo de convalecencia, vamos a tener un cese de todos los síntomas excepto la tos. Es decir, acá también va a haber todavía persistencia del cuadro catarral, pero no tan evidente igual. Y va a involucionar en el mismo orden que aparece, ¿sale? Y esto se va a dar más o menos al mes. Esta tabla se las voy a poner al final otra vez, pero es para que vean que cómo puede ir presentándose los síntomas. O sea, vamos a empezar con la fiebre que va a tener su pico máximo al 5.º día, que es más o menos cuando aparece el exantema, ¿sale? De ahí, las manchas de Koplik, como 2 o 3 días de aparecida la fiebre, van a empezar a aparecer. Y la conjuntivitis y los síntomas de resfriado desde el inicio de la fiebre. La tos va a aparecer más o menos al mismo tiempo que las manchas de Koplik. ¿Y cuándo van a desaparecer? Cuando empieza la defervescencia, desaparece el enantema. Y el exantema desaparece ya que está afebril, ¿ok? La tos puede persistir todavía un poco más. Y como podemos ver, el periodo de incubación no pasa de 2 semanas, los prodromos no pasan de 5 días, el exantema más o menos de 1 semana y la convalecencia puede durar hasta 1 mes. El diagnóstico, pues, es epidemiológico. En el laboratorio se pueden buscar estas células características. El diagnóstico es clínico y el diagnóstico diferencial es con rubiola sobre todo, pero pueden ver que existe una diferencia entre cómo aparece tanto el cuadro catarral
como el enantema característico y las células de Finkelstein. Y estas células gigantes multinucleadas son patognomónicas, o sea, si las llegamos a encontrar, nos hacen el diagnóstico diferencial, pero técnicamente no tendríamos que recurrir a eso, tendríamos que hacer el diagnóstico de forma clínica. Y las complicaciones que vamos a ver es otitis media, neumonía, laringitis y encefalitis. En la otitis media, pues vamos a ver, esta la vamos a ver aproximadamente en un 10% de los pacientes. La neumonía va a ser esta complicación tan temida porque puede ser la antesala a una defunción, que aunque no es tan frecuente como la otitis, pues sí va a generar una alta tasa de defunciones. En el caso de la laringitis y la laringotraqueitis puede ser de curso benigno y de la encefalitis es muy grave, aparece más o menos en el sexto día del exantema y da pleocitosis, es decir, una disminución en la celularidad del líquido cefalorraquídeo a expensas, eh, un aumento en la celularidad del líquido cefalorraquídeo a expensas de linfocitos. Y en las complicaciones, pues la neumonía de células gigantes, en el caso de los pacientes inmunosuprimidos, la parencefalitis esclerosante subaguda, que esto ocurre cuando la infección ocurrió en menores de 2 años, y de predominio masculino, ¿ok? En el caso del sarampión, ¿cómo lo podemos diferenciar también de la rubiola? La fiebre es alta. En el sarampión la fiebre es más alta que en la rubiola, no tan alta como, por ejemplo, en la escarlatina. La neumonía es la razón por la que se inició la vacunación, porque es altamente contagiosa y altamente mortal también. Eh, en este caso, tendríamos nosotros que dar tratamiento, o sea, en el caso de que nosotros tuviéramos una infección por sarampión no complicada, un tratamiento sintomático. Sin embargo, pues para prevenir complicaciones, realizar el cerco epidemiológico, hospitalizar a los pacientes que estén propensos a, por ejemplo, a estas complicaciones como a inmunosuprimidos y realizar prevención pasiva. Se puede dar gamma globulina antisarampión en el 5.º día postexpuesto o la triple viral en caso de que haya algún paciente susceptible de contraer sarampión, pero pues que no tenga su esquema completo. Y también tenemos que saber que existe sarampión negro o hemorrágico, que es una erupción cutánea hemorrágica mortal en estos pacientes, que no es muy frecuente, pero que pues puede ocurrir. Reposo, dieta líquida, control térmico, aseo de párpados, no utilizar antibióticos porque es viral, importante. Y la vitamina A se ha determinado como el único tratamiento más o menos específico que ha sido de efectividad en el tratamiento de sarampión. ¿Cuáles son las dosis? 50.000 unidades internacionales en el primer día y luego en el segundo día. La tercera dosis en el caso de que tenga seroftalmia, ¿no? Y esta dosis se va a duplicar en mayores de 6 meses y se va a cuadruplicar en mayores a 12 meses. En caso de que tenga alguna complicación, un tratamiento oportuno de sus complicaciones y su identificación. La prevención, pues con la inmunización activa, con la SRP, pero tenemos que saber que en el caso de que nosotros tengamos pacientes expuestos a sarampión, sí tenemos que hacer como que un ajuste de nuestro esquema de vacunación, al contrario de la rubiola. Como la rubiola no es tan contagiosa como el sarampión y no es tan mortal como el sarampión, no requiere tantas medidas descritas dentro de los manuales epidemiológicos como el sarampión. Por ejemplo, en los menores de 1 año podemos dar una dosis cero y ya de ahí un esquema de vacunación normal. A partir de los 12 meses, 2 dosis con diferencia de 4 semanas. En caso de que existan pacientes de 1 a 5 años de edad con una dosis previa, no es necesario vacunarlos, pero si no tienen ninguna dosis previa, lo tenemos que vacunar.
En el caso de que nosotros tengamos un paciente de 9 años con 2 dosis, no es necesario vacunarlos nuevamente. Si tiene una dosis, nada más se aplica la segunda dosis. Y si no tiene ninguna, se aplica el criterio de los 12 meses. 2 dosis con diferencia de 4 semanas. Si tenemos pacientes adultos, tenemos que ver si tuvo más de 72 horas de contacto con el enfermo, si tuvo más de 72 horas de contacto, este, no lo vacunamos porque es muy probablemente que ya se haya contagiado, pero si tiene menos de 72 horas, ya le podemos dar un esquema de 2 dosis previa o un esquema de dosis cero y luego 2 dosis. En el caso de la prevención, con gamaglobulina, la dosis va a ser 0.25 miligramos por kilo, dosis única intramuscular, 5 a 6 días después de expuesto, bueno, dentro de esa ventana. Y en inmunosuprimidos, la dosis va a ser el doble, ¿ok? Y acá está la tablita que les puse igual en rubeola para que vean la diferencia, ¿no? El enantema característico, las manchas de Koplik, las líneas de Stimson, las manchas de Hermann, que pues no son muy común, no es muy común verlo así, ¿sale? Pero tenemos que ver más que nada la característica del pródromo y de la fase exantemática, así como saber que podemos dar profilaxis con vacunación en las primeras 72 horas en los contactos, que podemos dar tratamiento con vitamina A que mejora los síntomas y tratamiento en caso de que nosotros, detección de las complicaciones y tratamiento específico. ¿Ok? Dentro del tratamiento sintomático que se sugiere, pues es antipiréticos, ingesta de líquidos y protección frente a la luz, porque también genera pues conjuntivitis. Y en el caso de el aislamiento de los contactos va a ser por 7 días. En el caso de la inmunoglobulina, ya sabemos que son diferentes dosis para niños de 6 meses y de 1 año. De 6 meses, 100, de 1 año, 200 y menos de 6 meses, 50,000 unidades. En el caso de la roceola, vamos a cerrar con estas dos enfermedades, con roceola, sexta enfermedad, y con el tema infeccioso, quinta enfermedad. Entonces, en la roceola, exantema súbito o sexta enfermedad, vamos a ver algo muy característico, que va a ser una enfermedad llamada exantema súbito por su aparición, ¿sale? Yo para llenar me la aprendí con ese. Súbito, sexta, roceola. Y 6, porque es originada por el virus herpes humanos tipo 6, también por el virus herpes tipo 7, eh, de serotipos A y B, pero es más frecuente por el 6 y se transmite igual por saliva. Va a tener un periodo de contagio antes del exantema, con una incubación de 9 días, es un virus ADN y va a tener una replicación en los linfocitos TCD4. El humano, que es el huésped, va a tener una predisposición a esta infección, sobre todo en niños, que van a ser el 95% de las infecciones en el grupo etario de los menores de 3 años de edad. Y pues no tiene predominio estacional. En el caso de la patogenia, pues se va a contagiar por estas gotitas que pues van a ser inhaladas por nuestro paciente y se va a replicar en los linfocitos CD4, ¿no? Va a causar una viremia en las células mononucleares y puede permanecer latente, como todos los virus herpes, en células, glándulas salivales, sistema nervioso central, riñón y pulmón. Y en el caso de que se reserve en médula ósea, puede generar una grave supresión. En el caso de las manifestaciones clínicas, vamos a tener un pródromo asintomático con unos síntomas de infección de vías respiratorias superiores con rinorrea, faringitis y pues reacción conjuntival, o sea, pues conjuntivitis. Esta conjuntivitis de características virales, o sea, no vamos a ver
secreción amarillenta o verdosa, ¿no? La secreción va a ser hialina o blanquecina. Eh, Cabe mencionar que el grupo etario también puede ir hasta los 19 años de edad, o sea, está un poquito más espaciado. Y la incubación en promedio son 9 días, pero aquí no les puse el rango. Son 9 días, pero son de 4 a 21 días. O sea, es muchísimo más amplio que el sarampión, que la rubiola y que la varicela. Y ahora, esto es importante. Vamos a tener fiebre alta, ¿no? Promedio de 39 grados. Y de ahí, esto va a pasar por 3 días, más o menos. Y va a ceder la fiebre súbitamente tras la aparición del exantema. Puede causar convulsiones, dolor abdominal, vómito, diarrea, sobreagregados, y pueden tener pérdida de apetito o irritabilidad en el caso de los pacientes lactantes, ¿no? También se pueden ver manchas de Nagayama, que van a ser úlceras en la unión entre la úvula, el paladar y la lengua. Y el exantema se va a ver así, como aterciopelado, lesiones rosaditas, pequeñas, poco elevadas, no pruriginosas, de predominio en tronco, que va a avanzar a cuello, cara y extremidades. Es decir, esto va a ir como rayos de sol, o sea, desde el centro hacia la periferia. Y en 1 o 3 días va a desaparecer. También puede causar infección del sistema nervioso central, una pseudomononucleosis y hepatitis. Aquí les realicé un esquema un poco más sintético para que vean que tiene pródromos, catarrales y fiebre. De ahí, la fiebre desaparece súbitamente y aparece nuestro exantema. Les encerré esto porque primero, con la fiebre, obviamente los leucos se van a elevar, pero en el exantema van a caer y va a existir leucopenia. Este exantema puede llegar a respetar cara, o si se disemina cara, va a ser leve y va a desaparecer más o menos entre el tercer y quinto día de su aparición. Y acá, esta imagen va a ser de las manchas de Nagayama, que se van a ver en el paladar blando y en la úvula, aquí como lo podemos visualizar. La complicación número 1 van a ser las crisis febriles, que pueden ocasionar pues convulsiones en un 13% de los pacientes. El diagnóstico va a ser clínico con diagnóstico diferencial con otras exantemáticas igual maculares. Y como pueden ver, es un diagnóstico también de exclusión, pero es 100% clínico en este caso. No se va a recomendar el uso de antivirales, al contrario de otras patologías por virus herpes, solamente tratamiento sintomático. Eh, el diagnóstico diferencial normalmente se hace con otras patologías que tengan exantema y leucopenia, pero en este caso lo vamos a sospechar más en un niño que tenga fiebre de 3 días de duración y que haya desaparecido. Los leucos, cuando se elevan y caen, en un inicio pueden estar entre 8,000 a 9,000 por microlitro. Este diagnóstico serológico rara vez se hace y el tratamiento, pues, como les mencionaba, es sintomático con un excelente pronóstico, con muy raras complicaciones con hemiparesia, retraso mental y muerte, pero pues es muy raro. O sea, al contrario del sarampión y de la rubiola, etcétera. Y no hay vacuna para este virus. Entonces, vamos a ver el pródromo, la fiebre alta y de ahí el exantema. Este es igual otro cuadrito que podría ayudarles para su diagnóstico diferencial. Y ahora, eritema infeccioso o quinta enfermedad. ¿Cómo me la aprendí yo para el ENARM? O sea, si ustedes dibujan una manita, está muy fea esta mano, pero aquí está, una manita que va a cachetear a este bebé, pobre bebé, ¿no? Y entonces le queda esto, que es el signo de la bofetada. ¿Y cuántos dedos tiene una mano? Tiene 5. Quinta enfermedad, ¿sale? Está originada por el parvovirus B19 de la familia Parvoviridae, es un virus ADN y tiene una distribución mundial
con presentación epidémica o esporádica, más o menos entre los 4 y los 5 años. Va a tener brotes escolares a finales de invierno, principios de primavera, y la primera infección se puede dar desde los 5 a los 15 años de edad. Las manifestaciones clínicas se van a presentar en un 35% de los pacientes. Eh, este virus va a ser resistente a calor y a disolventes, lo cual también va de la mano con su epidemiología porque va a ser más frecuente en pues los pacientes que presenten esta infección o más bien este contacto en invierno y en primavera, porque es cuando existe descenso de la temperatura. Y también ustedes van a ver que el 70% de los casos se van a encontrar en etapa escolar y preadolescente o adolescente. La inmunidad humoral va a también generar inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, lo cual puede ser útil para el diagnóstico, normalmente no se requiere, y en los niños va a causar eritema, pero en los adultos artropatía aguda. El parvovirus B19 ataca las líneas celulares eritroides, sobre todo en la fase de pronormoblasto, y tiene este tropismo por el antígeno del grupo sanguíneo P de los eritrocitos. Va a afectar al endotelio, a la placenta y al miocardio fetal. Primero va a generar un pródromo con fiebre baja o febrícula, cefalea y síntomas de tracto respiratorio superior. De ahí va a caer en la etapa de exantema, que va a respetar palmas y plantas y las superficies se va a localizar en superficies de extensión. Se puede presentar con el signo de la mejilla abofeteada y se va a extender a tronco y extremidades proximales como un eritema macular difuso. De ahí se aclara y se ve como aspecto de encaje. Aquí está el signo de la mejilla abofeteada. De ahí se disemina y se aclara. Esta es la parte donde se aclara y se ve como encaje. Pueden ver unas zonas blanquecinas, pero que son como imbricadas, no imbricadas, como onduladas. Ajá, como onduladas. No se ve como de hecho, un diagnóstico diferencial es el dengue, pero pues en el dengue es un exantema en islas blancas sobre mar rojo. Acá se ve más bien como un fondo blanco con unas líneas ondulantes rojas. Por eso se llama en encaje, ¿ok? Y pues va a ser un cuadro autolimitado que va a resolver espontáneamente y va a desaparecer y reaparecer en el lapso de 1 a 3 semanas. En la primera fase lo vamos a ver así y posteriormente se va a ver como encaje. Se puede desencadenar esta reaparición por la luz solar, calor, ejercicio y estrés. Y pues en los pródromos vamos a ver como otros hallazgos, pancitopenia, reticulocitopenia, por este tropismo, por las células inmaduras de eritrocitos. En el exantema vamos a ver el signo de la bufetada y las fluctuaciones. Dentro de las complicaciones, artritis, anemia hemolítica, neumonitis, encefalopatías y daño fetal, pero es menos frecuente que en las otras etiologías. En el caso de las artritis, esta va a ser la complicación más frecuente, que puede presentarse en muñecas, manos, rodillas y tobillos, y sobre todo de predominio en mujeres. Por alguna razón, las mujeres tenemos una predisposición a enfermedades reumáticas y todo lo que involucre articulaciones. Y el diagnóstico va a ser clínico por las características del exantema. La biometría no se recomienda, pero si ya la realizamos va a haber anemia y pancitopenia y afección de la línea eritroide, pues, inmadura. Y dentro de las pruebas serológicas se puede hacer IgM porque pues afecta a la inmunidad de células B. Y el diagnóstico pues va a ser clínico. Podemos hacer serología. Si queremos investigar, podemos hacer ADN vírico. Este virus no se cultiva, se puede hacer PCR, pero el diagnóstico es meramente clínico.
Y el tratamiento es con inmunoglobulina intravenosa en el caso de episodios de anemia inmunocomprometidos con 200 miligramos kilo día durante 5 a 10 días. Un tratamiento sintomático en el caso de que no tengan complicaciones con reposo en cama, dieta líquido blanda, control térmico. Y la inmunoglobulina la podemos dar también en caso de que tengamos algún tratamiento agregado de esteroides en un paciente con alguna enfermedad reumática, que es como que un diagnóstico que nos puede enmascarar algunos datos clínicos y que pues va a generar inmunocompromiso, ¿no? Y podemos dar AINES en el caso de que tengan artritis grave como complicación. Acá les vuelvo a presentar esta tabla, que es la del sarampión, recuerden, sobre la cual vamos a dibujar para las otras enfermedades exantemáticas. Por ejemplo, en este caso, del exantema súbito, lo que vamos a ver es acá una aparición de la fiebre y de repente de efervescencia. O, por ejemplo, el exantema va a ser como de que acá no aparece y luego aparece y puede haber espigas, así, dependiendo de la exposición a los diferentes cambios de temperatura. Les recomiendo, bueno, yo para mi NARM había hecho eso, de que me copié esta tabla y ahí iba dibujando como que todos los diferentes exantemas, como para que me acordara del patrón. Como pueden ver, los patrones tanto de presentación de pródromos, de inicio de fiebre, de efervescencia, inicio de exantema, fin de exantema, contagiosidad y todos esos patrones nos van a orientar sobre cuál es nuestro diagnóstico diferencial y cuál es el probable diagnóstico definitivo. En todos estos casos, pues va a ser un diagnóstico meramente clínico por el pediatra, pero pues eh, nosotros necesitamos también ver en qué casos podemos realizar algún diagnóstico por serología, si llegáramos a tener alguna duda porque sea alguna presentación atípica, o en el caso de que ustedes quieran hacer su tesis por algo así, que sepan que hay otros métodos diagnósticos de elección definitivos. Pero pues como pediatras en la práctica clínica y debido a que pues los otros marcadores pues son más tardíos y nosotros necesitamos dar diagnóstico pues y tratamiento en agudo, pues va a ser por clínica, semiología, ir viendo las características del exantema y todos los síntomas acompañantes. Esto es todo. Espero que les haya ayudado esta clase para que fue un poquito larga, pero espero que les haya aclarado algunas dudas que tuvieran respecto a las enfermedades exantemáticas. Si tienen alguna duda, pues no duden en dejármela en el chat. Este, o pues si no tienen dudas o si les surgieran después, pueden mandarme un mensaje en mis redes sociales. Estoy como doctora Medspot y pues yo estoy más que feliz de aclararles en cuanto si ustedes tienen algún inconveniente. ¿Sale? Bueno, espero que les vaya muy bien y que continúen su estudio para su R0. Les va a ir muy bien en el hospital, crean.